La vida de Randy Orton cambió después de una lesión de espalda que amenazaba su carrera. El depredador Apex se alejó de WWE en su apogeo, dejando a los aficionados temiendo que el asesino de leyendas había terminado para siempre. Quédate hasta el final para descubrir el nuevo diagnóstico devastador que podría terminar su carrera de una vez por todas. La noche de WrestleMania 42, la primera noche en Las Vegas, el Allegiant Stadium estaba electrizante. Randy Orton y Cody Rhodes acababan de ofrecer lo que los observadores inmediatamente llamaron una masterclass. Dos de los luchadores más creíbles del planeta habían dado todo lo que tenían en ese ring por el campeonato indisputable de WWE, y Orton había salido perdiendo. El número 15 tendría que esperar, pero el final no era la historia. La historia era lo que pasó después. Orton explotó, volvió corriendo al ring, agarró a Cody por la parte de atrás de la cabeza y lanzó el puñetazo. Esa misma patada corrida devastadora a la cabeza que ha eliminado docenas de carreras a lo largo de los años. Ahora apuntando a la cara de WWE, se quedó allí sosteniendo el campeonato de Cody sobre su propia cabeza, y por un momento todo tenía sentido. Le estaba diciendo a todos los que miraban, esto no ha terminado. Luego comenzó a caminar, y es cuando comenzaron las preocupaciones. Durante el combate mismo, Orton había trabajado su espalda varias veces, lo que puede haber restringido sus movimientos. Después de que terminó, la entrevistadora de WWE Jackie Redmond dijo en el post-show que Orton iba cojeando en su regreso y que los aficionados podrían no verlo por un tiempo. Las palabras de Redmond no eran una broma guionizada. Su tono era diferente. Sonaba como alguien reportando lo que estaba viendo con sus propios ojos. Le tomó 10 minutos completos llegar a la rampa. Se movía lentamente, iba cojeando, se agarraba la espalda y, según las palabras de Redmond en el aire, tenía una mirada fija hacia adelante. No miró a su izquierda, no miró a su derecha, no se involucró con absolutamente nadie. Para un hombre conocido por alimentarse de la energía de la multitud como lo hace Randy Orton, ese vacío contaba su propia historia. No apareció en SmackDown la semana siguiente. No apareció la semana después de esa. Las semanas se convirtieron en más de un mes y ni una sola toma del hombre en ninguna parte de la televisión de WWE. El ángulo de patada post-combate había preparado lo que parecía ser una feudación de verano candente, y luego nada. Silencio. Orton se había ido. Su ausencia de la televisión de WWE desde WrestleMania 42 se debe aparentemente a una lesión significativa de espalda. A pesar de que aparentemente preparó la continuación de su enemistad con Cody Rhodes cuando atacó al campeón indisputable de WWE al final de la primera noche, Orton ha estado fuera de la televisión desde entonces. Con Rhodes avanzando hacia una enemistad con Gunther, los aficionados comenzaron a preguntarse cuál era el estado de Orton rumbo a los meses de verano. El silencio se prolongó y luego llegó el informe. En el último episodio de Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer reveló que Orton está lidiando con una lesión significativa de espalda y esa es probablemente la razón por la que no salió de WrestleMania 42 como campeón de WWE. Esa sola frase golpeó a la comunidad de lucha libre como un puño al esternón, porque esto no era solo acerca de un evento de pago por visión perdido. Esto era sobre un hombre que ya había enfrentado exactamente el mismo demonio. La misma espalda, la misma lesión, la misma pregunta, y casi no regresa la última vez. Es imposible planificar una lesión como esta, que pone en peligro grave la búsqueda de Orton por el récord. La última vez que fue apartado con una lesión de espalda, casi no regresa al ring. Casi. Esa palabra está haciendo mucho trabajo en este momento. Según Meltzer en Wrestling Observer Radio, la ausencia de Orton está directamente conectada a una lesión que ha sido un problema de largo plazo a lo largo de su carrera. Lesión de espalda. Es por eso que se ha ido desde WrestleMania, y probablemente es por eso que no ganó el título. Esa segunda frase golpeó diferente. Significaba que WWE puede haber sabido de antemano. Significaba que los planes creativos, que según múltiples informes tenían a Orton ganando el campeonato, fueron cambiados no por decisiones de reserva, sino por realidad física. Esto probablemente alteró los planes creativos en la marca SmackDown, ya que todos los signos habían señalado a Orton saliendo de Las Vegas como campeón de WWE. Incluso había planes para un combate por equipos en Backlash, que hubiera visto a Orton en equipo con Pat McAfee para enfrentarse a Cody Rhodes y Jelly Roll. Obviamente, el combate nunca se llevó a cabo. Un campeonato mundial. Un combate de equipo de ensueño con una estrella de música country desaparecido así como así.
Y luego Orton mismo pesó su opinión porque siempre lo hace. Cuando las noticias de lesiones comenzaron a circular en las redes sociales, Orton se enteró y respondió directamente, riéndose. Ya jaja, solo estoy sacando provecho de ello, chicos. Escribió en X, déjenme en paz. Estoy intentando disfrutar mi verano antes de volver y tomar ese 15. Fue muy Randy Orton, desdeñoso, arrogante, despreocupado. La energía exacta que esperarías de alguien que ha pasado más de 20 años proyectando una imagen de invencibilidad total. Y sin embargo, a pesar de que Orton abordó el informe, tampoco lo negó exactamente. Hay una diferencia entre el informe es incorrecto y déjame en paz. Dijo uno de esos, no el otro. Los problemas de espalda de Orton han sido bien documentados. El equipo de comentaristas de WWE incluso dijo que estaba tratando una lesión de espalda en WrestleMania 42. Antes de eso, Orton se perdió casi 2 años de acción en el ring debido a una cirugía de fusión doble de espalda. Entonces, para las personas que veían caminando por la rampa, viéndolo agarrarse la columna vertebral y mirando fijamente al frente, no estaban siendo paranoicos. Estaban viendo a un hombre con un historial muy específico y muy documentado, reproduciéndose de nuevo en tiempo real. La pregunta ahora es ¿qué tan grave es esta vez? Y la única forma de responder eso es volver a lo que esta lesión realmente es, de dónde vino, qué le hizo una vez antes, y qué le costó de formas que van mucho más allá de perder grabaciones de televisión. Porque la lesión de espalda es solo el comienzo de esta historia. Antes de WrestleMania, Orton confirmó en una entrevista que tiene 4 años restantes en su contrato con WWE. Acabo de cumplir 46. Tengo 4 años restantes en mi contrato y quizás cuando eso termine, obtendré el cronograma de Undertaker y apareceré para WrestleMania cada año y luego, ya sabes, seguiré hasta que se caigan las ruedas. Literalmente, lo dijo riendo. La facilidad de un hombre que ya había vencido lo peor que el universo le había lanzado. Pero había dicho algo muy similar antes. Justo antes de que la columna se colapsara, había hablado sobre longevidad, diciendo, ¿cuánto tiempo puedo hacerlo? Ya soy la superstar de WWE con el mandato más largo en la historia, y suena extraño porque tengo 43 años. Solo empecé temprano. No es que sea un pollito de primavera o algo así ahora, pero todavía siento que tengo mucho gas en el tanque. La longevidad lo es todo para mí. Semanas después de decir eso, se fue durante 18 meses después de estar ausente durante semanas después de WrestleMania 42. Los rumores sobre Randy Orton potencialmente retirándose debido a sus lesiones de espalda han estado circulando. Sin embargo, fueron sofocados por el hombre mismo. Pero esa es la cosa sobre Randy Orton y las lesiones. Él ha sofocado estos rumores antes. También lo sofocó en 2022, justo hasta el punto donde ya no era posible sofocarlo. La forma en que esta historia realmente se desarrolló la primera vez, la fusión espinal doble, el silencio, los doctores, las conversaciones que nadie esperaba es lo que le da a este momento su peso. Entonces, volvamos allá. Volvamos a donde esto realmente comenzó. Porque 2022 no solo amenazó su carrera, también amenazó todo lo demás. La víbora ha pasado una carrera atacando sin previo aviso. Pero lo único que finalmente lo afectó no vino del otro lado del ring. Vino de dentro de su propio cuerpo y trajo todo lo demás con él. El verano de 2022 comenzó como cualquier otro para Randy Orton. Era parte de uno de los equipos de etiquetas más entretenidos que WWE había producido en años, RK Bro. Su emparejamiento con Matt Riddle. Los dos tenían el oro del equipo de etiquetas. Estaban bien con la multitud y Orton estaba haciendo lo que siempre hace, hacerlo parecer sin esfuerzo. Pero detrás de las escenas, la máquina se estaba descomponiendo. No podía estar de pie durante un par de minutos sin dolor disparándose por sus piernas. Cuando se sentaba, tenía un disco que se deslizaba cada vez que se inclinaba. Como él lo expresó, sería horrible. Esas palabras tienen peso. Cuando entiendes el contexto, este es un hombre que creció en la lucha libre profesional, cuyo padre, Bob Orton, luchó durante décadas con un brazo lesionado, usando un yeso que hace mucho tiempo había dejado de ser médicamente necesario solo porque el personaje lo exigía. Se suponía que el dolor era invisible. A Orton le habían enseñado a hacerlo invisible, pero este tipo de dolor no se importaba con el trabajo del personaje. Ese último año, antes de que tuviera que irse, estaba en un equipo de etiqueta con Matt Riddle. Riddle asumió el grueso de la física en sus combates. Riddle lo etiquetaría al final, y Orton haría sus movimientos característicos. Sin Riddle absorbiendo el castigo, Orton dijo que no hubiera llegado tan lejos.
Piensa en lo que eso significa para un hombre del orgullo de Orton, un campeón mundial 14 veces, uno de los competidores individuales más condecorados en la historia del negocio, necesitando a un compañero de equipo que cargue con el peso solo para poder hacer sus movimientos al final. Esa fue su carrera. En los meses anteriores a que todo se detuviera, Orton había sido parte de un equipo de etiqueta exitoso con Riddle, convirtiéndose en campeones de equipo de etiqueta de SmackDown juntos antes de entregar los títulos a los Usos poco después de WrestleMania 38. No mucho después de eso, Orton fue suspendido por lo que creía era para siempre. El Orton de 43 años había estado fuera de acción durante más de un año. No había aparecido en la programación de WWE desde el episodio de mayo de SmackDown, donde Orton y Riddle perdieron contra los Usos en un combate de ganador se lleva todo. Después del combate, los Usos atacaron a Orton y lo tiraron a través de la mesa de comentaristas, escribiéndolo en Tabi. Esa fue la salida de Kayfabe, la explicación en pantalla. La real era más seria, más inquietante y mucho menos guionizada. Fightful Select informó que Orton se sometió a una cirugía de fusión en su espalda baja que se esperaba mantenerlo fuera durante un periodo extendido, aunque no se proporcionó un cronograma específico. El periodo extendido resultó ser el eufemismo de la década de la lucha libre. 18 meses desaparecido, completamente fuera de la televisión, completamente fuera del ring, completamente ausente del mundo que lo había definido desde que era adolescente. Randy Orton había sufrido una lesión de espalda que amenazaba su carrera y se sometió a una cirugía de fusión espinal en 2022. Estuvo ausente de las actividades en el ring desde mediados de 2022 hasta noviembre de 2023 hasta su regreso en la Survivor Series War Games de ese año como el último participante. Pero antes de que ocurriera ese regreso, hubo una reunión. Una reunión de la que Orton ha hablado desde entonces, y que cambió la dirección de su vida en todos los sentidos. Se sentó con su esposa Kim, con un equipo de médicos con neurocirujanos de los mejores de su clase que habían dedicado sus carreras a observar resonancias magnéticas y decirles la verdad a los atletas. Los mejores neurocirujanos observaron sus resonancias magnéticas y le dijeron: ¿sabes qué? Has tenido una gran carrera. Tienes que empezar a pensar en tu vida después de la lucha libre y estar ahí para tus hijos. Ese fue el veredicto de la gente que sabía, de la gente cuyo trabajo es leer las imágenes y decir la verdad, sin importar si el paciente quiere escucharla. Orton le dijo al New York Post lo que pasó en esa sala. Estaba con un par de neurocirujanos de los mejores de su clase y habían mirado la resonancia magnética y basándose en mis síntomas y en lo grave que era mi columna vertebral inferior, basándome en las resonancias magnéticas, dijeron: ¿sabes qué? Has tenido una gran carrera. Tienes que empezar y estar ahí para tus hijos. Esta cirugía no es el tipo de cirugía de la que te recuperas y permaneces como atleta. La cirugía no es del tipo del que te recuperas. Esa oración de un médico que no tiene guión, sin trama y sin razón para mentir. Esa es la oración que define toda esta historia, no el RKO de la nada, no la patada de castigo, no los 14 reinados de campeonato, la oración que Randy Orton escuchó en una sala de alguien sosteniendo su resonancia magnética. Pero aquí está la cosa sobre Randy Orton. La terquedad es genética. La negativa a rendirse es estructural. Encontró otro médico. Orton describió cómo encontró a su cirujano. Conocí a este médico asombroso, Dr. Adam Kanner, Newport Beach, California, y fue capaz de realizarme la cirugía para que pudiera ser un atleta nuevamente y no cortar ningún músculo. Una vez que cortas cualquier músculo y ese músculo se cose junto, habrá infiltración de grasa en el tejido de manera que ese músculo no funciona como solía hacerlo. Puede arreglárselas, pero no vas a ser un luchador profesional o atleta profesional. La distinción es enormemente importante. La mayoría de las cirugías de fusión espinal de esta complejidad requieren cortar a través del músculo. El Dr. Kanner encontró una manera de hacerlo sin hacerlo. Esa única decisión quirúrgica es la razón por la que Randy Orton todavía está en un ring de lucha libre en 2026. La víbora se sometió a una compleja cirugía de fusión espinal doble, lo que llevó a los aficionados a preguntarse si alguna vez volvería a luchar. Eventualmente se recuperó, regresando en excelente condición física para reanudar su carrera en el ring. Pero excelente condición física y recuperado son las versiones públicas de esta historia. La versión privada, la versión que el propio Orton ha hecho pública, es algo completamente diferente, porque la cirugía fue solo una parte de lo que le estaba sucediendo. El cuerpo se estaba rompiendo
y la mente lo seguía. Los pensamientos de Orton sobre sus luchas de salud mental lo superaron después de sufrir ataques de pánico tras su lesión de espalda, y cirugía de fusión espinal doble en 2022 lo dejaron en un lugar oscuro de su vida. Ese es el hilo que conecta la lesión física con todo lo demás. La columna vertebral es el punto de partida. Lo que vino después fue más difícil de tratar, más difícil de hablar y más difícil de superar que cualquier disco o procedimiento quirúrgico. Los problemas de espalda mantuvieron a Orton fuera de la WWE desde mayo de 2022 hasta noviembre de 2023. Aunque dijo que el periodo más difícil mentalmente fue un periodo de 6 meses antes de que se diera cuenta de que podía someterse a la cirugía que salvaría su carrera. 6 meses sin saber. 6 meses sentado en una casa con una esposa y 5 hijos sin diagnóstico aún, sin solución aún, sin camino a seguir. Solo la sensación de su carrera evaporándose mientras el dolor en su columna vertebral inferior le recordaba constantemente por qué estaba sucediendo. Lo describió a sí mismo como el tiempo más largo que había estado fuera con una lesión. De un hombre que ha tenido múltiples cirugías de hombro, múltiples problemas de espalda, un historial médico largo y cicatrizado. Llamar a esta ausencia la más larga la pone en perspectiva adecuada. Esta no era solo otro descanso. Este era territorio inexplorado. El depredador ápice era cauteloso al regresar al ring después de la cirugía. En un momento mientras estaba fuera, pensé que tal vez mi carrera había terminado. Pero tenía algunos cirujanos asombrosos. Tal vez mi carrera había terminado. Esa es la versión pública. La versión privada, la que compartió con Stephanie McMahon en su podcast, era más oscura, más específica y más humana que cualquier cosa que Orton hubiera puesto voluntariamente en el registro. No pensó simplemente que su carrera había terminado. Se derrumbó. Y la gente a su alrededor, particularmente una persona, tuvo que atraparlo antes de que llegara a un lugar del que no podría volver. Esa parte de la historia es a la que nos dirigimos a continuación, porque la lesión en la columna fue el incidente. Lo que le sucedió a la mente de Randy Orton durante esos 18 meses es la historia. Randy Orton ha pasado su carrera siendo una de las personas más indescifrables en la lucha libre profesional. Frío, controlado, preciso. El personaje que interpreta es un depredador. Alguien que espera, golpea una vez y deja devastación a su paso. Fuera de cámara, las personas que lo conocen bien dicen que el verdadero Randy Orton no es tan diferente del personaje. Estoico, privado, no alguien que voluntariamente te dice que está luchando, razón por la cual lo que dijo en el podcast What's Your Story con Stephanie McMahon impactó a la gente de la manera en que lo hizo. Orton abrió su corazón sobre sus luchas de salud mental después de su lesión y cirugía de fusión espinal doble en 2022 que lo dejó en un lugar oscuro en su vida. Describió cómo comenzó. Comencé a meterme en mi cabeza, y esto fue después de conocer a Kim. Y tenía 3 hijastros, y tengo 2 hijas, y me sentí abrumado. Ese es el punto de partida, no la cirugía. Antes de la cirugía, Orton ya se estaba desmoronando antes de ir bajo el cuchillo, porque la lesión le había estado robando su movilidad e identidad durante meses mientras intentaba mantener la compostura. Y el peso de todo, la familia, el futuro, la incertidumbre se estaba convirtiendo en algo que nunca había experimentado antes. Estaba teniendo ataques de pánico. Empezó a ser difícil volar, empezó a ser difícil dormir en otra cama. Estaría despierto toda la noche. Y fue, en sus palabras, ataques de pánico muy ásperos para Randy Orton, el hombre que entra en arenas de 50,000 personas con compostura total, que se enfrenta a leyendas y se alimenta del ruido de la multitud como combustible, acostado despierto por la noche, sin poder dormir, sin poder subirse a un avión, sin poder permanecer en una habitación de hotel sin que su mente se descontrole. La brecha entre el personaje y la persona nunca había sido mayor. Describió cómo eran las noches, tratando de irse a la cama y luego sin poder acostarse porque su mente comenzaría a funcionar. Entonces, de repente, se calentaría y tendría que levantarse de la cama. Todos los demás estarían durmiendo en la casa y él estaría caminando alrededor del patio solo respirando profundamente. Imagina eso. El depredador ápice, 14 campeonatos mundiales, un récord Guinness de apariciones en PvE, uno de los atletas más celebrados en la historia de su industria, caminando vueltas alrededor de su patio en la oscuridad, sin poder respirar, intentando no despertar a su familia. El veterano señaló que incluso antes de verse afectado por la lesión de espalda, estaba pasando por estas luchas de salud mental, incluidos ataques de pánico, que hicieron que fuera difícil para él volar y dormir. Esto había estado acumulándose antes de la cirugía.
Se intensificó después y luego durante 6 meses después de la cirugía, cuando los médicos aún le decían que podría nunca competir de nuevo. Llegó a un pico. Orton reveló que tenía dudas sobre si alguna vez podría luchar de nuevo. Creo que llegó a un punto crítico cuando me sometí a una fusión espinal y estuve fuera durante 1 año y medio. Era como aquí está mi identidad. Esto es lo que soy. Esta es la única cosa que sé que soy bueno y por la que obtengo respeto y no puedo hacerlo más. Y durante unos 6 meses tenía la impresión de que eso era. Esa frase, aquí está mi identidad, es la clave de todo. Porque Randy Orton no solo luchaba para ganarse la vida. Luchaba porque era la única versión de sí mismo que sabía ser. Su abuelo luchaba. Su padre luchaba. Ha estado alrededor de este mundo desde que era niño, absorbiéndolo, formado por él. Quita el ring y ¿qué queda? Él no sabía. En esos 6 meses, no saber lo aterró. Durante ese tiempo, esos 6 meses en los que pensó que eso era. Cuando era más joven, me sentía tan fuerte mentalmente y mentalmente resistente y nada podía conmigo. Y llegué a un lugar oscuro y comencé a volver a algunos de mis viejos hábitos. Y tengo una esposa y 5 hijos. Y afortunadamente, pude evitarlo rápidamente, volver a algunos de mis viejos hábitos. Orton no especificó cuáles eran esos hábitos, pero los viejos hábitos, según los informes de su relato, incluían fumar y beber descontroladamente. Ha sido público a lo largo de los años sobre un pasado que incluía imprudencia y malas decisiones. La vida estructurada que había construido, la esposa, la familia, la rutina, había sido una pared entre él y esos hábitos. Pero cuando la columna se fue y la identidad se fue con ella, la pared comenzó a agrietarse. A medida que el peso mental se volvía más pesado, comenzó a recaer en viejos hábitos. Pero su esposa Kim Orton intervino en el momento adecuado. Kim es la constante en esta historia. Aparece en cada punto de inflexión. Estaba allí cuando comenzaron los ataques de pánico. Estaba allí cuando los viejos hábitos se volvieron a infiltrar. K pulgadas. Ella lo vio, lo nombró y actuó. Orton describió lo que sucedió. Caí en un lugar oscuro y comencé a volver a algunos de mis viejos hábitos, y tengo una esposa y 5 hijos. Afortunadamente, pude detenerlo de raíz rápidamente. Ella lo vio suceder y me recetaron algunos ISRS. Es como una medicación contra la depresión y la ansiedad. Ella lo vio suceder. No él. Ella. A veces, las personas más cercanas a nosotros pueden ver la caída antes de que la sintamos nosotros mismos. Y Kim Orton lo atrapó antes de que llegara a un lugar del que no sería fácil regresar. A Orton se le prescribieron medicamentos antidepresivos y contra la ansiedad. No los había estado tomando durante 6 meses al momento del podcast, porque sintió que era él mismo de nuevo. Agregó que no estaba seguro de si esa medicación alguna vez funcionó, pero lo hizo sentirse no como él mismo. Aún así, continuó tomándolos en ese momento porque le preocupaba que si no lo hacía, podría tener ataques de pánico. Hay algo profundo en esa admisión. No le gustaba la medicación, lo hizo sentirse como un extraño en su propia piel, pero la tomó de todas formas, porque la alternativa, la espiral sin medicación, los ataques de pánico a las 3:00 m en el patio trasero era peor. Eligió la incomodidad de no sentirse él mismo sobre el peligro de ser él mismo sin apoyo. Eso no es debilidad, es supervivencia. Orton también describió reunirse con un doctor que le dio información útil sobre cómo lidiar con los ataques de pánico. Afirmó que habían pasado 6 meses desde su último ataque de pánico al momento del podcast. Orton habló sobre el impacto en su vida familiar. Describió momentos en los que estaría con sus hijos y pasaría por lo que llamó algo así como un episodio y ocultándolo. Dijo que no quería que su hija lo viera porque soy su gran papá fuerte. Ese detalle es casi insoportable en su especificidad. No el ataque de pánico en sí, el ocultamiento, la actuación de estar bien para su hijo mientras las peores partes de su mente corría a toda velocidad detrás de sus ojos. Puedes ser el depredador ápice frente a 50,000 personas y aún sentirte completamente impotente frente a una niña de 7 años que solo quiere ver sonreír a su papá. A pesar de la angustia emocional, Orton dice que ha llegado a un lugar más estable mentalmente. Reconoció que tener la oportunidad de hablar sobre su experiencia fue una forma de sanación. Estoy en un buen lugar, agregó, señalando que discutir sus luchas abiertamente se siente como terapia. Salió adelante. Eso necesita ser dicho claramente. Salió adelante porque la cirugía funcionó.
porque el doctor Adam Kanner encontró una manera de fusionar la columna vertebral sin destruir el músculo, porque Kim lo atrapó antes de que se deslizara demasiado lejos, porque tomó la medicación que odiaba y porque invirtió 18 meses de trabajo de rehabilitación que nadie vio. Orton dice que pasó mucho tiempo en el DYWA Performance Center para mejorar su cardio y atletismo. Y aunque recuperó su acondicionamiento físico, su acondicionamiento mental todavía estaba tomando tiempo. Todavía tengo un poco de camino por recorrer, creo, para recuperar esa confianza, pero estoy en camino, dijo la confianza. Eso es lo que nadie habla sobre lesiones físicas en este nivel. El cuerpo sana a su propio ritmo, y los cirujanos pueden rastrearlo, la confianza, la creencia de que el cuerpo no te fallará nuevamente en el momento en que más lo necesites. Eso lleva más tiempo, y para Randy Orton, volver a ese ring, sabiendo lo que su columna vertebral ya había hecho una vez cada vez que aterrizaba sobre su espalda, debe llevar alguna versión de esa duda. Pero de todas formas volvió, y lo que se veía el regreso importa tanto como todo lo que vino antes. Survivor Series 2023 Chicago. El partido de War Games está en marcha. El equipo de Cody Rhodes contra las fuerzas de Judgment Day y Drew McIntyre. La multitud ya está eléctrica y luego los sonidos familiares. El bajo, el reconocimiento del edificio en la arena. Randy Orton camina a través de la cortina. El último hombre en la sorpresa definitiva. Orton hizo su gran regreso en Survivor Series 2023 en Chicago, uniéndose a Cody Rhodes, Sami Zayn, Jey Uso y Seth Rollins para derrotar a Judgment Day y Drew McIntyre en un partido de War Games. La reacción de la multitud a esa entrada fue uno de los estallidos de ruido más sostenidos en la memoria reciente de WWE, porque todos sabían lo que significaba. Sabían sobre la cirugía. Sabían sobre los doctores que le dijeron que no regresara. Sabían, al menos en términos generales, lo que había costado llegar a ese momento, y enloquecieron. Pudo competir sin dolor después del procedimiento de fusión espinal, sin dolor después de años de dolor que bajaba por sus piernas. En el momento en que se paró, después de un disco que se deslizaba cada vez que se inclinaba, después de meses de no poder estar de pie más de unos minutos, sin que el cuerpo le gritara que parara, estaba sin dolor. Esa podría ser la oración más notable en toda esta historia. Lo puso de esta manera: en mis 30, mi espalda me estaba matando y tuve que trabajar alrededor de eso. Ahora estoy sin dolor, más que nunca, más sin dolor que nunca. Después de una cirugía de fusión espinal doble a los 43 años. La cirugía que los médicos le dijeron que no se sometiera, o más bien le dijeron que no podría recuperarse de alguna manera, le había dado su mejor plataforma física en años. Le dijo a Logan Paul en su podcast: es casi como si tuviera una segunda oportunidad en mi carrera, y no voy a dar por sentado ni un día ni un segundo en ese ring. Esa segunda oportunidad no fue tranquila. Dentro de meses del regreso, Orton estaba de vuelta en programas principales, de vuelta en la lucha por el título, de vuelta siendo el ancla en la que SmackDown ha contado durante años. Se asoció con Kevin Owens. Tuvo una rivalidad con Logan Paul. Tuvo una rivalidad con la Bloodline. Estaba en todas partes haciendo de todo, aparentemente compensando cada combate que se había perdido durante esos 18 meses, empaquetando cada ángulo posible. Después de regresar a WWE en Survivor Series 2023, Orton se asoció con Kevin Owens y tuvo una rivalidad con Logan Paul por el título de Estados Unidos antes de separarse eventualmente de Owens, después de que KO se convirtió en heel, entregándole a Orton un pile driver y dejándolo fuera de acción nuevamente. Y ese pile driver, ese momento a finales de 2024, merece su propio examen porque agregó otra capa a esta historia ya complicada. Orton y Owens se metieron en una pelea no sancionada a pesar de los esfuerzos de los oficiales de seguridad para separarlos. Las cosas se pusieron feas cuando Owens le entregó a Orton un pile driver, dejándolo inmóvil en la lona. Orton fue sacado en una camilla hacia una ambulancia. Un pile driver en un hombre que acababa de pasar 18 meses recuperándose de una cirugía de fusión espinal doble. El pile driver está prohibido en WWE específicamente por lo que puede hacerle a la columna cervical. Comprime el cuello de una manera que puede causar daño nervioso, parálisis, peor, y Owens lo golpeó en Orton. Trabajo de camilla, ambulancia. Sin fecha de regreso, WWE anunció que Orton había sido diagnosticado con neuropatía de la médula cervical. No había fecha de regreso. Según fuentes médicas, la neuropraxia es una lesión nerviosa común a menudo causada por trauma como un golpe en el cuello, los hombros o la espalda.
Típicamente se siente como una sensación de hormigueo o ardor y puede causar debilidad muscular. Los síntomas generalmente se resuelven en días a unos pocos meses dependiendo de la gravedad y la ubicación. La neuropatía de la médula cervical es un problema neurológico impermanente causado por lesión espinal. Generalmente se resuelve dentro de 15 minutos a 48 horas, pero los problemas de espalda preexistentes de Orton hacen que la lesión sea potencialmente más grave. Ese calificativo es importante para una columna vertebral saludable. Este tipo de lesión se resuelve rápidamente. Para una columna que ya tiene 2 puntos de fusión, las estructuras circundantes se alteran. El amortiguamiento es diferente. La mecánica es diferente. Lo que se cura en una semana para otro puede tomar mucho más tiempo para Orton. Este último incidente lo mantuvo fuera de acción durante unos meses entre 2024 y 2025, y puede haber persistido desde su lesión anterior. Él también se recuperó de eso. Estaba de vuelta en la lucha por el Royal Rumble. Ganó la Elimination Chamber ganándose su oportunidad por el campeonato de la WWE. La noche 1 de WrestleMania 42 vio el evento principal a Cody Rhodes poner el campeonato indiscutible de la WWE en juego contra Orton. La víbora entró como el campeón mundial 14 veces, apuntando a capturar el título por la 15 vez, y la historia de WrestleMania en sí fue su propio drama. Orton se había convertido en heel antes de eso, algo raro para un hombre que ha pasado gran parte de su carrera reciente como un genuino babyface. Se alineó con Pat McAfee, quien fue revelado como la persona que había alentado a Orton a convertirse en heel. McAfee afirmó que si Cody derrotaba a Randy en WrestleMania, nunca sería visto de nuevo en WWE. Incluso antes del combate, McAfee atacó a Rhodes con un micrófono, pero fue pronto neutralizado. El cantante ganador del Grammy Jelly Roll apareció en el ring y pasó a McAfee a través de la mesa de comentaristas. Fue espectáculo, fue caos, fue exactamente lo que WrestleMania debería ser. Tanto Orton como Rhodes produjeron lo que los observadores llamaron una clase magistral de lucha libre con la pesadilla americana, frecuentemente burlándose de un giro de heel a lo largo. Y entonces Cody ganó. Y entonces Orton estalló. Y entonces vino la patada de castigo y la rampa, y los 10 minutos de cojera, y la mirada en blanco que le dijo a todos los que miraban que algo no estaba bien. Después de WrestleMania, surgieron reportes afirmando que WWE había considerado fuertemente poner el campeonato indiscutible de WWE en Orton antes de decidir finalmente mantener el título en Rhodes. La historia en sí terminó con Orton estallar después de la derrota y atacar violentamente a Rhodes después del combate, golpeándolo con el campeonato antes de entregar la patada de castigo. Desde entonces, Orton desapareció completamente de la televisión de WWE, y así estamos de vuelta donde comenzamos. El hombre que se recuperó de la fusión espinal, que sobrevivió al lugar oscuro mental, que regresó de la lesión del nervio cervical, que superó cada pronóstico y cada predicción, ahora está nuevamente sentado en casa navegando su espalda, navegando su cuerpo, navegando la pregunta de cuánto. No hay más veces que esta historia particular pueda repetirse. Orton está lidiando con una lesión de espalda que lo ha acosado durante varios años. Según el informe, la ausencia actual de Orton de la televisión de WWE está relacionada con una lesión de espalda significativa durante varios años. Eso significa que esto no es nuevo. Eso significa que incluso cuando estaba ganando la cámara de eliminación, incluso cuando estaba construyendo hacia el evento principal de WrestleMania, incluso cuando estaba entregando ese golpe de castigo, la lesión ya estaba allí, ya estaba presente, ya era un factor en cada decisión que se tomaba sobre él. Como señaló Meltzer, es significativo y casi termina su carrera. Esta actualización siguió a reportes anteriores de que Orton estaba lastimado antes de su combate de WrestleMania 42 contra el campeón mundial 14 veces. Se dice que originalmente fue planeado para destituir a Rhodes del título. Esa es la imagen. Un hombre llevando una espalda que ha estado amenazando su carrera durante años, actuando en el más alto nivel, mientras esa amenaza zumba silenciosamente bajo cada combate. En algún momento, la pregunta no es si la lesión está allí, es cuánto tiempo el cuerpo puede absorberla antes de que deje de cooperar nuevamente. Entonces, ¿a dónde va Randy Orton desde aquí? Esa es la pregunta con la que todos están sentados ahora. Es la pregunta que el universo de WWE está procesando en tiempo real porque la situación tal como se encuentra actualmente. Orton fuera de TV, lesión de espalda confirmada nuevamente existe en la intersección de varias cosas a la vez. ¿Su contrato? ¿Su búsqueda de récord? ¿Su historia de salud mental?
y los límites físicos muy reales de un cuerpo que ha estado haciendo este trabajo desde 2002. Antes de WrestleMania, Orton confirmó que tiene 4 años restantes en su contrato de WWE. Acabo de cumplir 46 años. Tengo 4 años restantes en mi contrato. Y quizás cuando sea la hora y aparezca para WrestleMania cada año y luego, ¿sabes? Sigue hasta que las ruedas se caigan. Literalmente 4 años. Tiempo suficiente para perseguir el título número 15. Título número 16. Tiempo suficiente para hacer cosas que nadie ha hecho antes, pero solo si la espalda aguanta. Orton ha discutido abiertamente su compromiso a largo plazo con la lucha, revelando su intención de continuar en el ring hasta que alcance los 50 años. Esta decisión viene a pesar de actualmente tener 46 años y haber sido sometido a una cirugía de espalda significativa hasta los 50 años. El número es deliberado, no es arbitrario, no es vago. Ha plantado una estaca en el suelo y ha dicho que esa es la línea. Así es cuánto tiempo planeo hacer esto. Y si sabes algo de lo que su cuerpo ha atravesado, la declaración es profundamente inspiradora o profundamente preocupante, dependiendo de qué día de la semana lo estés pensando. Había dicho algo similar antes. ¿Cuánto tiempo puedo hacerlo? Ya soy la superestrella de WWE con mayor antigüedad en la historia. El récord de longevidad ya es suyo. Pero los récords no protegen una columna lumbar. La pregunta del título número 15 se encuentra bajo todo ahora. El récord de 17 campeonatos mundiales de John Cena ha sido el objetivo declarado de Orton durante años. Y con 14 está más cerca que nunca de alcanzarlo. El leyenda asesina quiere ganar su 15º título de campeón mundial de WWE. Eso no es solo ambición. Eso es arquitectura de legado. Eso es un hombre tratando de consolidarse a sí mismo como definitiva, matemáticamente, históricamente, el mejor de todos los tiempos. Meltzer reveló que Orton está lidiando con una lesión de espalda significativa, y eso probablemente es porque no se fue de WrestleMania 42 como campeón de WWE. Esto probablemente alteró los planes creativos en la marca SmackDown, ya que todas las señales apuntaban a que Orton se iría como campeón de WWE. Entonces, la búsqueda del récord ya ha sido interrumpida por esta lesión una vez. La pregunta es si será interrumpida permanentemente. Es imposible planificar una lesión como esta, lo que ciertamente pone en serio peligro la búsqueda del récord de Orton. La gente dentro de WWE no lo está descartando. Los funcionarios de WWE aparentemente lo ven como una figura ancla que puede elevar tanto a las estrellas emergentes como a los nombres establecidos. Backlash ya ha sido discutido internamente como un posible lugar de aterrizaje para Orton. Si bien ningún combate ha sido anunciado formalmente, los expertos creen que será presentado prominentemente en próximos eventos premium. Randy Orton finalmente puede estar acercándose a un regreso a la televisión de WWE. Después de semanas fuera de la programación de WWE, después de su derrota contra Cody Rhodes, WWE recientemente comenzó a publicitar a Orton para el episodio de mayo de SmackDown en Barcelona, España. Eso inmediatamente alimentó la especulación de que WWE estaba preparando a Orton para un regreso importante encaminado hacia el enfrentamiento en Italia. Un regreso en Barcelona, enfrentamiento en Italia. La maquinaria de WWE ya está apuntando a traerlo de vuelta, ya está construyendo la anticipación, porque eso es lo que Orton genera simplemente existiendo en una tarjeta. Calor, atención, éxito de taquilla. Y el propio Orton claramente no ha terminado. Publicó en X, yajaja, solo ordeñándolo chicos, déjenme en paz. Estoy tratando de disfrutar mi verano antes de volver y tomar ese 15. El tono es despectivo, el mensaje es deliberado. Le está diciendo a todos los que están mirando que el número 15 sigue siendo el objetivo, sigue siendo el objetivo, sigue siendo la razón. En levantarse de la cama por la mañana y hacer el trabajo en una columna vertebral que ha requerido 2 fusiones e intervenciones múltiples solo para mantenerlo erguido. Aunque WWE lo está publicitando nuevamente, sigue sin estar claro cuán activo físicamente será Orton realmente una vez que regrese. Esa es la variable desconocida porque publicitar a alguien y ponerlo en una pelea son 2 cosas diferentes. El Orton que regresa a Barcelona y el Orton que gana la cámara de eliminación no son necesariamente la misma versión del hombre y la gente a su alrededor lo sabe. Se reportó antes de WrestleMania que Orton estaba adolorido con problemas de espalda, reconocidos como una preocupación real. No necesita ser autorizado médicamente para causar daño. El ataque posterior a WrestleMania a Cody, en el que Orton lo agredió después de la campana, a pesar de haber perdido, no fue una despedida. Fue una promesa.
una promesa. Ese encuadre es interesante porque es preciso con respecto a cómo Orton siempre ha operado en términos de carrera, tanto como en términos de personaje. Él no se rinde, no se va graciosamente. Encuentra formas de seguir presentándose, de seguir siendo relevante, de mantener a los otros luchadores y al público fuera de equilibrio. El historial de lesiones debería haberlo terminado media docena de veces. No lo hizo. Los ataques de pánico podrían haberlo consumido. No lo hicieron. Orton declaró: en realidad he estado sin ellos durante aproximadamente 6 meses y me siento como yo mismo de nuevo, pero los necesitaba durante algunos años porque no sabía si podía hacer este trabajo más. Incluso después de volver, el depredador ápice elogió a un médico hábil que pudo operar sin cortar músculo, lo que hizo posible su regreso físico. Pero mentalmente, su viaje fue igualmente agotador, el viaje mental. Esa es la parte de esta historia que no obtiene suficiente espacio en la conversación de la lucha libre. Y importa enormemente lo que suceda a continuación, porque el hombre que regresó de la cirugía de 2023 no era el mismo hombre que se sometió al cuchillo en 2022. Era alguien que había llegado al borde. El lugar oscuro, los ataques de pánico en el patio, los viejos hábitos asomándose, la medicación que odiaba tomar y regresó cargando algo nuevo, algo más honesto sobre lo que podía y no podía controlar. Orton agregó que comenzó a revertir algunos de mis viejos hábitos durante lo peor de todo, pero su esposa lo reconoció y pudo frenarlo rápidamente. Incluso antes de caer en la estantería con la lesión de espalda, estaba pasando por dificultades de salud mental, incluidos ataques de pánico que le dificultaban volar y dormir. Entonces, ahora dirigiéndose a lo que venga a continuación, las apuestas de otra ausencia prolongada no son puramente físicas. Si la espalda lo saca nuevamente durante meses, si la conversación de cirugía surge nuevamente, si la línea de tiempo se oscurece nuevamente, la pregunta de qué eso hace a su estado mental es completamente legítima. Él mismo ha dicho que la primera vez lo llevó a un lugar oscuro que requirió intervención médica para escapar. Orton ha sufrido lesiones reales e históricas, más que bastantes luchadores a lo largo de los años, aunque no ha afectado su longevidad. Esa es la ironía de la lucha libre. La acumulación no ha roto la longevidad. Cada vez que el cuerpo debería haber dicho stop, alguna combinación de terquedad, innovación quirúrgica, apoyo familiar y pura negativa a aceptar el pronóstico lo ha mantenido en marcha. Pero la ley de la acumulación se aplica a todo. La columna vertebral que sobrevivió a 2 fusiones no es más resiliente por haberla sobrevivido. Está más alterada, más dependiente de que las estructuras circundantes funcionen correctamente, más vulnerable al tipo específico de fuerza que la lucha libre profesional entrega cada semana. Por ahora, el estado de Orton sigue siendo incierto con su regreso dependiendo de cómo se maneje su problema de espalda de larga data. Manejado. Esa palabra está cargando mucho peso, no curado, no sanado. Manejado porque esa es la realidad de un cuerpo de 46 años con una columna lumbar alterada quirúrgicamente intentando trabajar al nivel atlético de alguien de la mitad de su edad. El manejo es la mejor opción disponible y el manejo requiere honestidad sobre los límites, algo que Orton ha tratado como opcional durante toda su carrera. Después de derrotar a Joe Hendry en WrestleMania 41, Orton hizo su regreso de la cirugía de espalda en noviembre de 2023 en Survivor Series y ha estado compitiendo al más alto nivel desde que demostró que podía volver. Demostró que la cirugía funcionó y el dolor fue manejable y la recuperación mental fue posible. Todo eso ya está en el registro. La pregunta ahora es si el cuerpo extenderá esa prueba a un segundo capítulo o si la espalda finalmente ha escrito el último capítulo para él. Y si lo hizo, si la caminata por la rampa en Las Vegas resulta ser, en retrospectiva, la imagen final de Randy Orton como competidor a tiempo completo, entonces esa caminata llevará un peso que no llevaba en el momento. 10 minutos, mirada en blanco, agarrándose la espalda, sin comprometerse con nadie. El depredador ápice reducido a poner un pie delante del otro, si el otro simplemente tratando de llegar hasta la cortina. Hay algo casi griego en ello. El cazador más grande del negocio derribado, no por su llegada al ring, sino por las consecuencias acumuladas de 2 décadas de caídas, de impactos, de la física de aterrizar con fuerza en pisos de concreto noche tras noche en ciudades alrededor del mundo. Sería una forma sombría para que Orton se retire. Se merece terminar su carrera en sus propios términos. Pero cuando se trata de lesiones como estas, a veces el talento no tiene voz en cómo termina su carrera. Esa oración de un reportero deportivo es contundente, honesta, y vale la pena reflexionar sobre ella.
La carrera podría no terminar en los términos de Randy Orton. El cuerpo podría tomar la decisión antes que él. Eso es lo que nadie quiere decir en voz alta, pero todos están pensando. Los doctores ya le dijeron una vez que se había acabado. Encontró un médico diferente y les probó que estaban equivocados, pero la condición no está resuelta. Se maneja y el manejo tiene límites. Orton no ha aparecido en WWE desde que perdió ante Cody Rhodes en WrestleMania 42. Y Meltzer razonó que la lesión es la razón por la que Orton no ganó el combate. El campeonato al que estuvo tan cerca, el 15º reinado, la búsqueda del récord, la validación de todo lo que metió su cuerpo para regresar estaba ahí mismo, y la espalda se lo arrebató. Entonces aquí es donde la historia de Randy Orton se sienta en el verano, fuera de televisión, con la espalda lesionada, diciéndole a todos que simplemente se está burlando, insinuando el regreso, planeando el número 15, manteniendo 4 años de tiempo de contrato frente a él como un escudo contra la posibilidad de que las cosas no se desarrollen como está planeando. Las personas a su alrededor lo apoyan. La máquina WWE lo necesita. Los aficionados que ven esa caminata hacia la rampa están conteniendo la respiración. Y en algún lugar, presumiblemente en su casa en Missouri, el depredador ápice está haciendo cualquier versión de rehabilitación que un hombre de 46 años con una espina dorsal fusionada 2 veces hace, tratando una vez más de convencer a su cuerpo de que coopere con lo que su mente se rehúsa a aceptar como imposible. Lo ha hecho antes múltiples veces, contra probabilidades que fueron documentadas, apiladas y reales. El cuerpo dijo parar. Él no. Los doctores dijeron terminado. Encontró otro doctor. El ataque de pánico dijo que se estaba desmoronando. Su esposa, su familia y una prescripción que odiaba lo mantuvieron juntos. Cada versión de esta historia termina con él regresando hasta que no, y nadie, ni él, ni WWE, ni los doctores, ni Dave Meltzer sabe aún cuál versión es esta. Orton ha sufrido lesiones tanto reales como de trama, más que bastantes luchadores a lo largo de los años, aunque no ha afectado su longevidad. Esa es la ironía de la lucha libre. La acumulación no ha roto la longevidad. Cada vez que el cuerpo debería haber dicho parar, alguna combinación de terquedad, innovación quirúrgica, apoyo familiar y pura negación a aceptar el pronóstico lo ha mantenido adelante. Pero la ley de la acumulación se aplica a todo. La espina dorsal que sobrevivió 2 fusiones no es más resiliente por haberla sobrevivido. Está más alterada, más dependiente de que las estructuras circundantes funcionen correctamente, más vulnerable a lo que la lucha libre entrega cada semana. Por ahora, el estado de Orton sigue siendo incierto y su regreso depende de cómo se maneje su problema de espalda de larga data hacia adelante. Manejado. Esa palabra está cargando mucho peso. No curado, no sanado, manejado, porque esta es la realidad de un cuerpo de 46 años con una columna lumbar alterada quirúrgicamente, tratando de trabajar al nivel atlético de alguien la mitad de su edad. El manejo es la mejor opción disponible, y el manejo requiere honestidad sobre los límites, algo que Orton ha pasado toda su carrera tratando como opcional. Después de derrotar a Joe Hendry en WrestleMania 41, Orton hizo su regreso de la cirugía de espalda en noviembre de 2023 en Survivor Series y ha estado compitiendo al más alto nivel desde que probó que podía regresar una vez. Probó que la cirugía funcionó y el dolor era manejable y la recuperación mental era posible. Todo eso ya está en el registro. La pregunta ahora es si el cuerpo extenderá esa prueba hacia un segundo capítulo o si la espalda finalmente ha escrito el último capítulo para él. Y si así es, si la caminata hacia la rampa en Las Vegas resulta ser, en retrospectiva, la imagen final de Randy Orton como competidor de tiempo completo, entonces esa caminata llevará un peso que no llevaba en el momento. Y nadie, ni él, ni Gulo Bigue, ni los doctores, ni Dave Meltzer sabe.